el comunicado cuando inician las clases. Don José I. Blandón, candidato a la vicepresidencia de la República, acompañando a Rómulo Rux en la papeleta del Partido Panameñista y del Partido Cambio Democrático. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Gracias. Decía aquí a los oyentes que usted en algún momento de su vida legislativa, recuerdo, fue presidente de la Comisión de Educación. Hoy, teóricamente, o en el papel, inicia un periodo de clases. Otros ya iniciaron algunos la semana pasada, otros iniciarán la otra semana, algunos inician esta semana. ¿Qué comentario le genera a José Blandón este inicio de año lectivo? Bueno, como has dicho, Edwin, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es más, te voy a dar una experiencia personal. Yo tengo 56 años. Hice mi primer año, lo que es séptimo grado ahora mismo, en 1980, hace rato, en el Instituto Fermín Nodo, turno a la tarde. Yo estuve, y mis compañeros estuvimos más de un bimestre sin profesores de matemáticas. Así que 40 y pico años después, El problema persiste. seguimos lo mismo. ¿Me explico? Y el Ministerio de Educación, en muchos de los trámites, sigue haciendo lo mismo. Como lo dijo la entrevistada anterior, hay gente ahí que tiene más de 1000 años y siguen haciendo lo mismo como lo hacían hace 1000 años. Blandón Entonces, es una persona con mucha experiencia recorrida a nivel público, tanto por la Asamblea Nacional como por la alcaldía, y también más que nada en política. Pero aquí vemos que pasan los años y no se termina de encontrar una solución para el Ministerio de Educación y para la educación, sobre todas las cosas, que es la gran debilidad y gran problema que tenemos como país. En todo, la educación está en todo. ¿Qué es lo que puede ver José Blandón en torno a este tema? ¿Cuál es la tecla que se tiene que apretar o cuáles son las teclas que se deben ajustar para cambiar la educación en el país? mira que hace falta voluntad política y capacidad para poder llevar adelante los cambios que se requieren hacer. Como lo dijo el profesor Cabrera, yo fui no una, dos veces presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. En la primera ocasión, durante el gobierno de Mireya Moscoso, se acababa de terminar el Diálogo Nacional por la Educación y se presentó a la Asamblea dos proyectos de ley que eran producto de ese diálogo. El que reformó el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, el FESE, que en ese entonces, antes de esa ley, solo cubría a los colegios que llamaban secundarios, premedia, media, en el lenguaje de hoy, y no cubría a los colegios primarios, de primero a sexto grado. Esa reforma hizo que el FESE cubriera a todos los colegios. Pero desde aquel entonces se dijo que se iba a asignar un fondo adicional, porque ahora era el mismo dinero para más escuelas y que iba a ser insuficiente. En todos estos años no se ha asignado un dinero adicional al FESE. Y luego la otra ley que se aprobó fue la ley de descentralización de la educación, precisamente, que en todos estos años no se ha implementado adecuadamente. Entonces, aquí hay cosas que se saben hace años y que cada cierto tiempo se hace un nuevo diálogo para reiterar lo que ya se dijo en el diálogo anterior. Existe hoy un compromiso nacional por la educación. Existe una instancia de seguimiento de ese compromiso que es el COPEME. La hoja de ruta ya está definida. Aquí lo que ha faltado es la voluntad de ejecutar esa hoja de ruta que ya se acordó, que tuvo incluso el consenso de los gremios docentes también. O sea, todas las partes participaron y estuvieron de acuerdo en lo que está contenido en ese compromiso nacional por la educación. Entonces, por lo menos aquí tú tienes que hacer un mantenimiento permanente de los colegios. Y puede ser una mezcla de lo que mencionaba el profesor Cabrera y de una especie de tercerización. ¿A qué me refiero? En las áreas rurales pueden ser los gobiernos locales, en las áreas urbanas puede ser contratar el mantenimiento físico de las escuelas, de manera tal de que no es que cada vez que va a empezar el año escolar
en enero empiezan a contratar que pinta esto, que arregla los baños, que arregla las cosas, sino que durante todo el año se le esté dando un mantenimiento constante a los centros educativos. Señor Blandón, además de la burocracia, la inoperancia del mismo sistema, la falta de voluntad de docentes, quizás administrativos del Ministerio de Educación, también está el tema de la dirigencia docente. La semana pasada que usted estuvo por acá la última vez, nos decía que parte de la solución es que hay que reunirse, sentarse con los dirigentes de los gremios. Estos señores no había empezado el año escolar hoy y ya el viernes estaban anunciando huelga de brazos caídos. ¿Tiene todavía José Isabel Blandón fe en que reunirse con la dirigencia gremial será parte de la solución de los problemas en educación? Por supuesto que sí. Pero no es solamente, mira, no se trata de reunirse solo con los gremios docentes. Hay que reunirse con la comunidad educativa, con los padres de familia, con los estudiantes, con los docentes que no son parte de los gremios, ¿no? Y poder entre todos ir buscando soluciones. Porque, digo, pongamos algo en su contexto, Flor. ¿Cuál es la situación con la que inicia este año escolar? Se terminó recién de pagar los recursos del FESE del año pasado. Y ha sido la constante durante estos 5 años, que no han pagado el FESE nunca a tiempo, que sirve para el mantenimiento de las escuelas. Beca universal también, el último trimestre, cuatrimestre, no recuerdo ahora cómo la pagan, se termina de pagar este año, no el año pasado. Y hay gente que está empezando el año escolar ahora mismo, padres de familia que no han recibido la beca universal. Hay una gran cantidad de colegios, más de la costumbre. O sea, todos los años hay colegios que no están terminados, pero este año hay más que antes. Docentes sin nombrar. Entonces, es que ha sido la marca de este gobierno. Todo ha sido una desidia. Pues si vas al Ministerio de Salud, bueno, ustedes habrán visto el comunicado, la nota de los encargados de salas de emergencia del Santo Tomás, hablando de que iban a tener que dejar de atender porque no tienen los equipos necesarios, ni la medicina, ni demás. Así es como está operando este gobierno. ¿El gobierno de Rux Blandón le descontará a los docentes que se vayan a paro por causas que no tienen justificación alguna? Es que está asumiendo que en estos momentos no hay justificación alguna, Flor. Y lo que yo estoy diciendo es que yo no creo que la huelga sea el mejor camino, pero tampoco puede decir que no hay justificación frente a todo lo que estoy planteando. Pero todos los años hacen huelgas. Yo no recuerdo que sea todos los años. Todos los años, señor Blandón. Te reitero. Por uno o por otro motivo. El año pasado no hubo una huelga al inicio del año escolar. Hasta menos donde yo lo recuerdo. ¿Y en noviembre? En noviembre hubo una huelga que no tuvo que ver con los temas educativos, sino con el tema de la mina, y mucha gente se fue a protesta, no fueron ahí solamente lo hubiese descontado. los docentes. Te reitero, tú fuiste parte de una administración que fue al choque con los docentes. Yo no creo en esa táctica. Y les descontaron en algún momento. Sí, pero yo no creo en esa táctica. Pero terminó nombrando a uno de los dirigentes en un cargo en el que todavía está en el Ministerio de Educación. No. Se le hizo un proceso y salió del ministerio. Después lo regresaron con la administración Varela. Sí. Con la administración Varela regresó. Se refiere al profesor Andrés Rodríguez. Sí. Señor Blandón, una cosa con educación, que aquí se habla mucho y una de las cosas que siempre reclaman los docentes es que en Panamá no se invierte en educación, que nosotros invertimos por debajo del PIB, pero cuando nosotros vemos el presupuesto de educación es bastante alto. Sin embargo, creo que hay números, y la verdad que estas cifras son viejas, como del 2017, 2018, donde dice que el 70% del gasto, del presupuesto del Ministerio de Educación es en gastos operativos, no en inversión. Entonces, no requiere solamente más allá una reestructuración del Ministerio de Educación, más allá que solamente hablar con los docentes.
Bueno, porque nadie ha dicho que es solamente hablar con los docentes. Eso no lo he dicho yo, lo están poniendo ustedes en mi boca. Yo lo que he hablado es que tú no puedes pretender hacer una reforma de la educación sin sentarte con los gremios docentes como pretendía Lucy Molinar. No, pero yo no estoy hablando de E los luces, incluso, estoy hablando, sí, sí, además no hablar con los docentes. lo estoy diciendo porque yo fui presidente de la Comisión de Educación en ese periodo y tuve una pelea con ella porque ella no quería que yo me reuniera con los gremios docentes. ¿Okay? Vamos para poner esa parte en contexto porque cada vez que vamos a entrevistar aquí sobre ese tema, viene ese de que si me voy a enfrentar a los gremios docentes, si voy a pelear contra ellos. No, en lo que sea necesario. Pero mi approach no es llegar de una vez a la lucha contra los gremios docentes porque ellos son los culpables de lo que está pasando. Pero ellos sí La pueden seguir administración tiene haciendo lo mucha, que hacen. la administración tiene mucha culpa de lo que está pasando. Pero Las estoy hablando de la administraciones. reestructuración del Ministerio de Entonces, Educación con hay un que hacer una presupuesto que va, reestructuración del ministerio el 70% se va en gastos operativos y no en inversión. en todos los ministerios del gobierno. No es nada más en el Ministerio de Educación. Y por supuesto que hay que hacer una reestructuración y es parte de lo que nosotros estamos planteando. Hay que hacer una reducción importante de gastos en el gobierno en general, no solamente en el Meduca. Y hay que ir hacia un proceso de digitalización. Por supuesto que sí, también. ¿Me explico? Y hay que hacer toda una reingeniería del Estado. Y tú tienes aquí procesos como el de nombramiento de docentes, como el de la matrícula de los estudiantes, que se pueden hacer perfectamente de manera digital. Los boletines se pueden hacer de manera digital. Todas esas experiencias existen, planes pilotos en el Ministerio de Educación, pero no se han implementado por falta de voluntad. Sencillo como eso. Es un tema de venir Señor a Blandón. ejecutar las cosas. Sí, señor Blandón, hace poquito que conversábamos con la profesora Victoria Tello, yo le preguntaba por qué el atraso en el nombramiento de los docentes, el concurso masivo que se hace todos los años para que el primer día de clase los estudiantes, los profesores estén todos en sus escuelas. Y ella me decía que es que la huelga de noviembre afectó todo. Y yo, pero ¿cómo afectó todo? Si es un proceso en línea. Nosotros, en el caso de la ministra Lucy Molinar, en su momento dejó todo un sistema de concurso en línea. El docente no tenía que ir a una junta de nombramiento de personal docente ni al Ministerio de Educación, a nadie. El docente entraba a la computadora y concursaba por las vacantes que quería. Dice la profesora Victoria Tello que ya desde la administración pasada, es decir, la administración Varela, eso ya no es así. Ahora todo el sistema es nuevamente manual a través de las juntas de selección de personal docente. ¿Ustedes regresarían a esa digitalización que se hizo en esa administración y que evidentemente fue aceptada y que funcionó en el ministerio? Funcionó en parte, Flor. Los programas de hace 15 años ya no son unos programas que se pueden utilizar hoy en día. Definitivamente que hay que modernizar el sistema y no necesariamente volver a lo de hace 15 años atrás. Me refiero a la digitalización y evitar lo manual. Por eso, a eso me refiero. La digitalización de hace 15 años, ¿cómo era la computadora hace 15 años, Flor? Bueno, O sea, lo moderno. La digitalización de hace 15 años no es lo que se necesita hoy en día. Volver atrás, no. Doctor Blandón, yo le cambio de tema y quiero hablar de política. Los analistas mencionan que el ganador del pasado debate, si es que hubo un ganador o si es que hay ganador, fue Melitón Arrocha por sus respuestas. Porque dicen algunos que no tiene mucho que perder. Fíjese que aquí Melitón Arrocha dijo que en su corazón él es panameñista y que él va a seguir siendo panameñista a pesar de que lo expulsen del partido. ¿A usted le preocupa que Melitón Arrocha pueda arrastrar algunos votos del panameñismo que de alguna u otra manera puedan definir la presidencia de la República el 5 de mayo? En absoluto. No me preocupa. Entonces, ya que esa no es su preocupación, le traslado otra del señor Toto Álvarez, que dijo la semana pasada que el candidato a vencer es el señor José Raúl Molino. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación o tampoco? Yo creo que está en la pelea, por supuesto que sí. No Claro, creo que sea el candidato a vencer, pero sí creo que está en la pelea. ¿El candidato a vencer para José Blandón quién es?
Ahora mismo yo te diría que hay un alto porcentaje de gente que está indecisa. Más que un candidato a vencer, hay un voto a conquistar. Señor Blandón, escuchándolo atentamente y basándome en sus respuestas en otras entrevistas, cuando se hablaba del tema de la mina, el tema de cómo manejar políticamente el tema de la mina, los errores del gobierno y demás, muchas personas han dado por enterado o han dicho por encima que una de las respuestas al tema de la mina y la pérdida que tiene el país podría ser el turismo. Usted hace unos días publicó en su cuenta de la red social X, antiguo Twitter, que Panamá necesitaba desarrollar el litoral Caribe. Habló de carreteras, infraestructura pública y planes de ordenamiento territorial. Pero, ¿cómo ponemos esto sobre la mesa y lo transformamos en la respuesta que muchos dicen que podría ser que el turismo resuelva el tema y el problema y el hueco, por llamarlo de esa manera, que deja la minería en el país? Mira, lo primero con respecto a la minería, no creo que no está de más reiterarlo, la posición de nuestra alianza, que el pueblo habló alto y claro. Hay un fallo de la Corte y una ley de moratoria de la minería. Lo que nos va a tocar a nosotros como gobierno a partir del 1 de julio es hacer el cierre ordenado de la mina. Esa no es una discusión que nosotros pretendemos reabrir. Ya lo que se decidió, se decidió. Y en ese sentido, lo que sí hay que reconocer es que hay una cantidad importante de personas que como producto del cierre de la mina se quedan sin empleo o le prestaban servicio a la mina y pierden una fuente importante de ingreso. Es una obligación para esas personas y para las que están desempleadas generar empleo. Y uno de los rubros más importantes para la generación futura de empleo, sin lugar a dudas, es el turismo. Para que el turismo se desarrolle, nosotros estamos planteando en el plan de gobierno que vamos a presentar en los próximos días que debe aumentarse la inversión en promoción del país, lo que se destina al fondo de promoción, pero también hay que invertir en infraestructura. Una marca que está reconocida a nivel internacional y que en Europa la gente busca para vacacionar es el Caribe. Nosotros tenemos toda la costa del Caribe del país prácticamente incomunicada. Y solo se puede llegar en avión en la mayoría de los casos o en vía marítima, porque no hay carreteras. Y es el caso de Costa Arriba y de Costa Abajo de Colón, donde se puede llegar hasta ciertos puntos. Entonces nosotros creemos que esas carreteras de Cuango, o sea, la comarca Cunayara, y de Miguel de la Borda hacia Belén, son carreteras prioritarias para el desarrollo del país y la apertura de oportunidades de inversión en el sector turístico. Pero eso tampoco se puede hacer de manera anárquica. Por eso la importancia de hacer planes de ordenamiento territorial para que lo que ocurra allí responda a una planificación que sea responsable para con el ambiente, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo. Pero, A propósito por ejemplo, de este tema, muy puntual, porque sé que tiene otros compromisos ya mismo. La semana pasada, que precisamente estuvo usted en el CONEP y a mí me tocó moderar uno de esos temas, me llamó la atención que por primera vez escuché algo que genera, a mí por lo menos, a mí me genera un debate interno como un ciudadano que tengo que tomar una decisión de voto. La campaña Rux Blandón plantea el ferrocarril hasta Chiriquí. La campaña Torrijos con su compañera de fórmula, la doctora, ¿cómo que se llama? Rosario Torres. Rosario Turner, plantean una autopista inteligente Panamá-Chiriquí. Para Blandón, ¿qué hace la diferencia entre lo uno y lo otro? Y lo más importante para mí, por lo menos, ¿son excluyentes entre sí ambos proyectos? mira, no necesariamente son excluyentes, pero yo creo que este debate ya se dio hace unos años atrás en otros términos. Cuando aquí algunos hablábamos de hacer el metro, Martín hablaba de hacer Transmóvil. Lo único que quedó era la copia del Transmilenio de De Bogotá. Costa Rica, de Colombia. Sí.
Al final lo único que quedó del Transmóvil en la época de Martín fue una placa del 2008 o 2009, no recuerdo el año, una placa que dice Transmóvil, que eso es todo lo que vimos nosotros del famoso Transmóvil que planteaba Martín. Entonces, nuevamente, entre ir a la modernidad y mantenerse en lo mismo de siempre, Martín apuesta por hacer lo mismo de siempre. Otra carretera. ¿Cuál es el tema con las carreteras? Primero, que por más que el día que va a ser inteligente, no sé, que los carros ahí cuando entren se van a conducir solos, no sé qué es lo que quiere decir con carretera inteligente, pero lo cierto es que por más que bajen los tiempos, las 6 horas que hoy te haces hasta David de Panamá, te tomarán pues ¿cuánto? 5, 4 y media. Pero no es que va a haber una reducción significativa de tiempo. Segundo, sigue apostando al transporte particular, a los carros, que ya está definido, es contaminante, es menos eficiente. Buses, trenes son mucho más eficientes y menos contaminantes que carreteras. Entonces, porque además, tú no necesitas hacer una nueva carretera de Santiago a David ahora mismo. Puedes hacer circunvalaciones en algunas áreas, como hay que hacerlas en Santiago y en David, pero cualquiera que ha hecho el tránsito en carro de Santiago a David sabe que ahí no hay congestionamiento salvo cuando cierran la calle. O sea, hablar de hacer una nueva carretera ya no, ese no es el tema. El tema es cómo tú puedes transportar personas y cargas más rápido de David a los puertos en Panamá. Y la respuesta a eso es un tren, 2 horas y media. Yo quiero aprovechar que estamos hablando de obras de infraestructura porque, doctor José Isabel Blandón, desde el gobierno de Juan Carlos Varela al gobierno de Laurentino Cortizo han pasado 10 años y el tema del cuarto puente sobre el canal está allí, ¿no? Sabonge dijo hace cuestión de semanas que esa construcción va a iniciar, pero el ministro de Obras Públicas cambió el diseño del cuarto puente con ese tren que iba por debajo del canal, que si por encima, y ahí está esa diatriba. Si José Isabel Blandón llega a la presidencia con la fórmula de Rómulo Rux, ¿ustedes van a cambiar los planos que ya han sido aprobados por la gestión de Rafael Sabonge y Laurentino Cortizo? ¿O lo van a dejar tal y cual como está? Es que eso ya no se puede hacer, porque la línea 3 que está avanzada en su construcción está construida sobre la base del túnel. O sea, si tú cambiaras a puente, hay cosas ya construidas que tendrías que tumbar de nuevo para poder adecuarla a que ahora no van por un túnel, sino que van por un puente. Eso ya llegó a un punto de no retorno, no puedes echar para atrás. Tienes que terminar de hacer el túnel y hacer el cuarto puente ya, no para la línea 3, pero sí para el tráfico vehicular. Es que justamente ustedes tienen algún plan, don José Isabel Blandón, de lo que va a pasar con esa conexión del metro con el cuarto puente. Y se lo pregunto por qué. Porque a la fecha uno puede ver que hay una avanzada en la obra de la línea 3 del metro de Panamá después del Puente de las Américas. Pero uno no ve ningún tipo de, digamos, de construcción o de obra que vaya a albergar a la gente que va a llegar a ese sector mientras se construye el cuarto puente. La consulta es, ¿ustedes tienen algún plan para crear, construir algún terminal allí? No es mi especialidad, pero hasta donde yo entiendo, eso está en la planificación. Había unos temas del lado de acá, de la ciudad de Panamá, que entiendo que la autoridad del canal tiene que dar unos permisos para demoler una edificación que es de la autoridad para el tema de la tercera línea del cuarto puente, que no se ha hecho, y eso ha retrasado esa parte del proyecto. ¿No? Okay. No. Okay. Bueno. Es lo que entiendo. 7:35 minutos y aquí alguien que dice conocer lo que se habla en los Mernis, dice que si Rómulo Rux gana, José Blandón será el ministro de Educación. Eso es así. Uy. Mira, nosotros no hemos definido temas de ministerios, porque ambos coincidimos, por decirlo así, como se dice en un dicho panameño,
a ninguno de los dos somos amigos de tomarnos la leche antes de ordeñar la vaca. Primero hay que ganar la elección y después definir qué cargo va a ocupar quién. Así debe ser. Pero eso no fue lo que, será táctica política, pero eso no fue lo que hizo el José Blandón en la elección pasada, ¿no? Anunció ministros antes de llegar al 5 de mayo. Porque había gente planteando que querían saber con quién íbamos a gobernar. Yo estoy de acuerdo en que eso es un planteamiento que se puede hacer, ¿no? Sin embargo, eso no tuvo ninguna incidencia en la elección. Nadie dijo, bueno, Blandón se anunció Sí. con quién iba a gobernar, voy a votar por él. Ese es un tema muy recurrente. Bueno, y José Blandón tiene demasiada experiencia en campañas electorales. Es un tema recurrente, pero yo no he conocido a alguien que me diga que cambió su voto porque el candidato a presidente dijo que fulano va a ser ministro de tal, o de esto, o del otro. No, nunca he conocido a alguien. Pero es interesante saber los nombres, ¿no? A mí me dieron otro. Eso es morbo. Para analizarlo. A mí Eso- no eso es es morbo, morbo puro y duro, sí, no es morbo, cómo es no. entender cómo alguien con una Eso es visión morbo va a puro y manejar duro. esa cartera. No conozco de nadie, y yo no conozco, a lo mejor sí los hay, el que he dicho que no conozco, que porque el candidato a presidente dijo que fulanito de tal va a ser su ministro de X cartera, por eso cambió el voto. Con todo el No respeto, conozco no a es nadie. lo mismo poner, esto es un ejemplo exagerado, pero ojo, a alguien de la línea de Fulvio Linares como canciller, a alguien de la línea de Luis Miguel Hincapié como canciller. Hay que esperar que lleguen Sí, a ver pero- cómo hacen el trabajo. Es que definitivamente, te reitero, cuando tú vas a hablar con los consultores de gente que tiene experiencia no solamente en Panamá, sino en campaña a nivel mundial, te dicen, los debates no son los que definen una elección. Así Primero, es. para empezar por donde empezamos. Y segundo, decir quién va a ser tu gabinete tampoco define una elección y más bien te puede hacer, es más daño que bien decirlo. Y si te puedo decir yo en la elección pasada, que como quien dice, sabía que iba a perder y pude tomar ciertos ríos y hacer cosas que no se hacían, como decir, bueno, esto va a ser parte de mi gabinete, realmente eso no me ayudó. Se le cerró el micrófono. Sí, yo por eso digo, yo no conozco. Está Nunca, entrando una llamada. pues, se nunca tiene he que conectar en conocido de otro nadie lado. que cambie el voto porque el precandidato dijo que era fulano, mengano o No, perencejo. porque es que además te hace mucho ruido interno. La gente dice, es que ese va a ser el gabinete, no yo. Entonces comienzan a matarle, No, hombre. comienzan a rostizarlo desde temprano al Sí. pobre señor o señora que menciona. 7:38, don José Blandón. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Claro. Que esté Luego. bien.